la semana pasada el volcán Popocatépetl, perdón, mi náhuatl no es muy bueno, menos por las mañanas, pero el volcán ha estado muy activo, de hecho, preocupa a las personas que, que, que se encargan de vigilar protección civil y a las personas encargadas de esto, ¿verdad? Porque ha estado muy activo el volcán y eso obviamente es símbolo de algo. Y la gente que vive por ahí, a las faldas, digamos, del volcán, sabe, están muy conscientes que un día llegará la explosión. No saben cuándo, pero un día llegará a la explosión y este volcán, pues ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Y es verdad, se ve muy bonito y tiene, eh, lo puedes apreciar y los colores y todo eso, pero si tú vives ahí a un ladito del volcán, no creo que sea tan bonito empezar a ver toda esa lumbre que sale por el volcán, ¿verdad? Y ahora con esto que ha estado un poco activo el volcán, pues eh, las personas encargadas han estado mandando, digamos, ciertos mensajes para que los vecinos del volcán o las personas que viven por ahí estén alertas. Ante la situación existen ciertas medidas que los pobladores o las personas que viven ahí en el área deben de tomar. Algunas muy sencillas, ¿verdad? Como súper básica. Número uno, debes estar alerta. Siempre les dicen, tú debes estar alerta a lo que te decimos y también a la actividad que se ve en el volcán, porque es obvio que se ve el humo salir por ahí e incluso se sienten ciertos como temblores cuando el volcán va a ser una explosión. Cuando este humo está saliendo, pues no debes tener abiertas las puertas, las ventanas, porque el humo es muy tóxico. Otra de las cosas, pues es no ir al volcán, eh, usar cubrebocas, no usar lentes de contacto porque el humo afecta a los lentes y puede dañar tu vista, en fin, varias cosas, ¿verdad? Pero aunque se les da mucha advertencia a estas personas y aunque saben del peligro que el volcán significa, hasta cierto punto han llegado a acostumbrarse a esta espera. Saben que un día llegará y que probablemente para ellos es peligroso, pero se han acostumbrado a ver, el humo salir, a sentir los pocos temblores, a los anuncios que le da la gente, y ya para ellos ha llegado a ser un poco común vivir con esta espera o vivir con este peligro, si lo queremos llamar de esta forma. Y Pedro nos pone en una situación un poco similar a esta. Nos habla acerca de una espera que nosotros, que como creyentes deberíamos estar teniendo en cuenta, ¿verdad? Del versículo 7 del capítulo 4 nos dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Es como esta alerta. Un día llegará. No sabemos cuándo es, pero un día llegará. Y así como las personas que viven alrededor del volcán, Pedro da ciertas recomendaciones para el creyente que está en la espera. Si tú estás esperando este día, el fin de todas las cosas, debes de hacer ciertas, vivir de cierta manera esperando esta llegada, ¿verdad? Pero al igual que los pobladores cerca del volcán, para muchos creyentes, esta espera se volvió algo parte de su vida y ya no es tan importante como debería de ser. Ya no le toman la importancia que ellos deberían estarle tomando. Entonces, la pregunta que tenemos que contestar es cómo vive el creyente en esta espera. ¿Cómo es que de nuestra vida, de cómo nosotros estamos? Entonces, eh, de la santidad que debemos de vivir, de cómo nosotros debemos de comportarnos. eh, y ahora vienen cosas un poquito más prácticas que nosotros debemos estar
debemos estar haciendo. Entonces, ¿cómo vive el creyente en esta espera? Hay 4 cosas que nos dice Pedro de cómo debemos de vivir en esta espera, esperando este día final. Sed pues, nos dice el versículo, el creyente debe estar listo. Sed pues sobrios y velad en oración. El versículo 7 continúa con esta advertencia que nosotros debemos estar haciendo. El creyente está listo y está en oración. Así debe de comportarse el creyente que está en esta espera. Imagínate, seguramente te ha tocado ver a una persona alcohólica, a un borrachito, ¿verdad? ¿Cómo son sus sentidos de esta persona? Por ejemplo, cuando quiere caminar, lo hace de la forma más correcta, ¿verdad? Como si estuviera en una pasarela, derechito, muy firme, muy seguro de sus pasos. Claro que no. De hecho, a veces les cuesta caminar, les cuesta seguir el rumbo. Incluso olvidan ciertas cosas, olvidan dónde viven, olvidan en qué carro venían, cómo llegaron ahí, se llegan a ser lentos, no están listos para nada. Si tú le avientas ahí una llave para que la cache, ¿verdad? Va a pasar la llave y al rato él va a ser como para querer agarrarla y no está nada en sus 5 sentidos como normalmente decimos o como comúnmente decimos. Es lo contrario, ¿verdad? A una persona sobria, a una persona lista. Por más que alguien sobrio no sea muy capaz de realizar una tarea, lo hará mejor que alguien que no está en sus 5 sentidos, que está, ah, digamos, embriagado, y no solamente estamos hablando del alcohol, podrían ser otras cosas que le llenan su vida, que le llenan su mente y no podrá realizar este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, Pedro nos anima a los lectores tanto originales como a nosotros como lectores, a estar sobrios, a estar tranquilos, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta condición de estar sobrios, no se refiere solamente a la condición que el alcohol puede provocar, sino a lo que dice la primera parte del versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Y hay personas que llegan a dejar que esta advertencia que Pedro hace controle sus vidas, que solamente se la llevan pensando en eso. Y no sé si te ha tocado hablar con alguna de estas personas, ¿verdad? Por ejemplo, viene un huracán, ya, es el final del mundo, hasta aquí se va a acabar. El volcán hizo una erupción, ya, es el fin del mundo. Hay una pandemia, ni se diga, ahora sí, ya, hasta aquí llegamos. Y todas las cosas lo está viendo con eso. Y Pedro nos dice, o sea, sí debemos estar listos, pero no debemos dejar que eso nos llene y nos controle nuestra vida, sino que debemos estar serenos, tranquilos en cuanto a este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere él demostrar en la vida de las personas. Deben estar listos, deben estar sobrios, pero también la oración es uno de los requisitos más básicos para el creyente. No solamente te anima a que estés sobrio, listo, preparado, sino que nos dice, velad en oración. Debemos estar en esta condición. Debería ser algo muy normal en algo, ¿verdad? Nos está diciendo que no nos debemos de encontrar en una condición pasiva. Estarás en constante oración. Y la oración no solamente será por esto que ahora estás esperando, la venida, el final de los tiempos, sino que será por todo lo que nosotros debemos estar orando. Entonces, la primera cosa o cómo estará esperando el creyente es, estará tranquilo, estará sobrio, estará en sus 5 sentidos, pero también estará orando, tendrá una vida de oración. Es de vital importancia que el creyente esté teniendo una vida de oración. Y es por eso que nosotros, y lo podemos aplicar de esta manera, le hemos animado a orar. Y
y sé que he dicho esto en algunas otras ocasiones, pero a veces parecemos como disco rayado, ¿verdad? Y decimos, usted tiene que leer, usted tiene que orar, usted tiene que leer, usted tiene que orar. Hermano, pero es de vital importancia que usted esté orando, que tenga una vida realmente de oración. Les animamos a orar. Por eso la actividad de los jueves. Y les invitamos, hermanos, a que pueda participar de esta actividad, que pueda conocer las necesidades que existen en su iglesia, otros hermanos que están pasando por dificultades o que están pasando eh, por situaciones difíciles, usted puede ser parte de la ayuda a través de la oración. Y es una forma también de conocernos los unos a los otros. Entonces, les animamos a orar, les animamos a venir a esta actividad de los jueves, de la reunión virtual, pero también les animamos a que busque a alguien más para orar. En la semana, 2 o 3 personas. Y es una práctica que hemos dado testimonio que hemos estado empezando a hacer ciertos hermanos. Y si usted tiene esa inquietud o no sabe cómo hacerlo, hable con nosotros y con gusto, o nosotros oramos con usted o buscamos otra, hacemos ahí una pareja, ¿verdad? Para que usted pueda estar teniendo este tiempo de oración y de verdad, hermanos, que es de mucha, de mucha bendición. Pero otra aplicación es, eh, no te embriagues en los placeres de este mundo que te hacen desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Porque esta sobriedad tanto puede ser de la persona que está esperando este final y que todo lo interpreta de esta manera, pero también puede ser de aquel que se embriaga en los placeres de este mundo, en lo que este mundo ofrece y te olvidaste del día final, te olvidaste de lo que implica estar esperando y solamente te enfocas en lo que tú quieres y en lo que tú quieres hacer y en lo que tú disfrutas. Entonces, le animo bastante a que usted pueda hacer y llevar a cabo esta actividad. Pero no solamente el creyente entonces debe estar sobrio y debe esperar, sino que ahora también el creyente ama y perdona. Y esto no lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones Pedro, nos ha animado en esta área en varias ocasiones, ¿verdad? Y nos ha dicho que debemos demostrar el amor los unos por los otros, debemos estar dispuestos a amar a nuestros hermanos, pero ahora nos manda a amarlos o hace énfasis en cómo es que el creyente debe estar amando. Y es un amor ferviente por tu hermano, perdón. Tú debes de tener un amor ferviente por tu hermano. ¿Y qué implica que nuestro amor sea ferviente? La palabra ferviente se refiere al esfuerzo que tenían que hacer los atletas cuando estaban como corriendo o haciendo estas participaciones en los juegos que se realizaban, eh, en el cual daban el máximo de su persona. Su esfuerzo era total para poder alcanzar esa meta, para poder llegar y cumplir con lo que ellos querían. Entonces, de esta forma es que Pedro nos hace el llamado a amar a nuestros hermanos. Ante todo, tened entre vosotros un amor súper fuerte, un amor entregado por tu hermano y que puedas realmente con todas tus fuerzas decir y mostrar que tú amas a este hermano. Es una forma desmedida. De hecho, este tipo de amor nos permite entender la parte final de este versículo 8. Nos dice, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esta es una referencia directa a Proverbios 10, versículo 12, donde nos dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Y lo podemos entender de esta manera. Entonces, el amor borra el pecado. La ofensa que te ha hecho este hermano, esta hermana, pues ha quedado a un lado por el amor que tú tienes hacia esta persona. ¿Y cuál es nuestro ejemplo supremo? Y vemos cómo
Me encantó como Ramiro lo decía en la oración de confesión en esta mañana. Eh, cómo el amor primeramente mueve a Jesucristo a estar dispuesto a obedecer al Padre y cómo el amor mueve al Padre a estar dispuesto a negar a su Hijo por amor a nosotros, para cubrir ese pecado. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos, cómo Cristo por amor a su Padre se sacrifica y cómo el Padre por amor a nosotros está dispuesto a sacrificar a sus hijos, a su Hijo, perdón. Y ahora ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Nosotros recibimos ese amor, ese ferviente amor por parte del Padre. Somos llenos ahora de este amor. Y de esta manera, el amor por los hermanos nos permite perdonarnos. Ahora, esto no te da libertad, ¿verdad? Para que pues tú andes haciéndole cosas a los hermanos y de todos modos, pues me tiene que perdonar, ¿verdad? Porque entonces me ama y el hermano debe estar dispuesto a perdonar. No te exenta de la disciplina de la iglesia cuando el pecado está una y otra y otra y otra vez ahí en tu vida, entonces algo muestra, ¿verdad? Pero la primer reacción como creyentes que deberíamos de tener hacia nuestro hermano es la de perdonar. Cuando nos ofenden, cuando nos hacen algo, nosotros deberíamos estar dispuestos a perdonarlo, a realmente ofrecer nuestro perdón, cubrir ese pecado que existe en las personas, ¿verdad? Que las personas están haciendo para con nosotros. Pero este amor que debe existir también en el creyente mientras espera esa venida del Señor, entonces nos permite ser hospedadores. El amor nos permite ser hospedadores. El versículo 9 nos dice, hospedaos los unos a los otros. Y esto es una característica que debería ser en la vida del creyente. Y tal vez ahorita no podemos aplicar tanto lo de ser hospedadores, ¿verdad? O tal vez sí. Hay hermanos por ejemplo, jóvenes de nuestra iglesia que no pudieron regresar a su casa y ciertos hermanos están abriendo las puertas de su casa para que ellos lleguen y puedan estar allí. Y ese es el amor que nos permite tener entre creyentes. Pero, pero no solo eso. Pedro nos dice que nosotros debemos hospedarnos los unos a los otros, pero nos pone una condicionante, sin murmuraciones. Hospeda a tu hermano, pero sin murmuraciones. Y esto, hermano, pues es cuando nos andamos quejando, ¿verdad? Ay, ahí viene fulanito otra vez a pedirme ayuda. O viene a comer y no trae ni una coca o no trae nada o otra vez está aquí y, ay no, cuando a fulanito tal los pedo en mi casa, siempre se acaba la alacena. Tenemos que surtir el súper 2 o 3 veces y etcétera, ¿verdad? Podemos decir muchas otras cosas más. Pero, hermano, recuerda que nosotros estamos esperando el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca y cuando ese fin se acerca, nosotros vamos a ser hospedados por el Padre. Nosotros vamos a llegar a vivir a esa mansión celestial y tú y yo no tenemos ningún mérito para estar allí, pero por amor el Padre nos recibe y de esa misma manera nosotros debemos estar hospedando, recibiendo a nuestros hermanos. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida esta verdad que el creyente debe de amar y perdonar a otros? Pues número uno, nos debemos hacer esa pregunta. ¿Cómo es tu amor con tus hermanos? ¿Cómo es tu amor para con tus hermanos? ¿Es un amor por encimita o realmente es un amor que está dispuesto a darlo todo, a poner el máximo esfuerzo? Está dispuesto a perdonar, está dispuesto a hospedar, está dispuesto a hacer muchas cosas por este hermano. ¿Cómo es tu amor para con tus hermanos? Esto debería de ser una pregunta que nosotros debemos estar haciendo a nuestras vidas. Ante una ofensa, ¿qué haces? Busca perdonar.
Cuando un hermano te hizo una cara fea, pues no importa, hermano, tú perdónalo. Cuando un hermano hizo una carne asada y no te invitó, no pasa nada, perdónalo. Cuando, no sé, múltiples cosas, ¿verdad? Pudieran pasar. Hermano, no busques ofenderte a la primera, busca perdonar a la primera. Busca estar dispuesto a ofrecer tu perdón por los hermanos. Eso debería hacer. Y recuerda el amor que Dios ha tenido contigo. Es superior a cualquier otra cosa. Entonces, eso debería ser un recordatorio en nuestras mentes frecuentemente. El Señor me ha amado de una manera increíble. Dios lo ha dado todo por amor a mí. Y eso, hermano, cambia nuestra perspectiva de ver las cosas. Cambia cómo nosotros estamos viendo. Y por último, está dispuesto a hospedar a tu hermano. Y no es tan común, pero habrá necesidades en la vida de uno u otro hermano. Entonces, te animo a estar dispuesto a hospedarlo. Pero entonces, mientras esperas, debemos estar listos, debemos estar sobrios y orando, debemos estar amando y perdonando a nuestros hermanos, pero también debemos estar, el creyente sirve a otros mientras espera. El creyente sirve a otros mientras espera. El versículo 10 nos dice cada uno según el don que ha recibido. Entonces los creyentes tienen dones, los dones del creyente. Es algo que no podemos ganar, es algo que hemos recibido por parte de Dios. Todo creyente recibe al menos un don. De hecho, estaba leyendo ayer y decía MacArthur que, que es muy difícil que encontremos a un creyente con un solo don, que por lo regular va a ser como una combinación de dones única. Que los dones que una persona tiene no serán los mismos que la otra persona tendrá, sino que cada creyente tendrá una combinación única de dones. Y al menos, hermano, cada uno de nosotros, al menos así por muy pobre que haya sido la gracia de Dios para con nosotros, que lo dudo, recibiremos uno, nada más, ¿verdad? Pero tendremos más de un solo don, ¿verdad? Entonces, eh, ¿para qué son estos dones que hemos recibido como creyentes? Bueno, ya hemos dicho que es algo que no se puede ganar o conseguir mediante esfuerzo, sino es algo que Dios nos ha dado a nosotros y es para usarse. No es para presumirlo, no es para tenerlo de adorno, tenerlo ahí en un estante. Mira, yo tengo fulanito don y se ve bien bonito ahí. No, es para que lo estemos usando, para que lo ejercitemos. ¿Por qué? Porque el versículo nos dice que no son nuestros. Nosotros solamente somos administradores de estos dones que nos ha permitido tener la multiforme gracia de Dios. No son tuyos. Tú eres un administrador, lo debes ejercitar, le pertenece a Dios, que por su pura gracia nos ha permitido tenerlos, ¿verdad? Y esta gama de dones es muy variada. Por eso nos dice el versículo 10, la multiforme gracia de Dios se presenta de muchas formas diferentes. Y hermano, es bien importante que usted identifique su don. Esto debería de hacerte esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es lo que, cómo Dios me ha capacitado a mí para poder, eh, pues, compartir con otros creyentes, para ponerlo en práctica en la obra, ¿verdad? Eh, hay muchos usos de los diferentes dones, hay diferentes categorías incluso acerca de los dones, pero es bien importante que lo identifiques. ¿Por qué? Porque si tú no identificas cuál es tu don, entonces, ¿cómo lo estás ejerciendo?
es un poquito ilógico. Debemos de primero conocer qué es lo que Dios nos ha dado y entonces podemos ejercerlo. Romanos capítulo 12 del versículo 3 al versículo 8 nos ayuda a entender cuáles son estos diferentes dones. Igualmente, 1 Corintios capítulo 12 del versículo 4 al versículo 10 o 11 nos dan esta lista, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos el 12, versículo 6 nos dice de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y podemos identificar alguno de estos dones en nuestras vidas y también nos dice cómo es que lo debemos estar ejercitando alguno de estos dones. Y en 1 Corintios nos muestra una lista un poquito diferente a esta que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Pero de hecho, Pedro ahí mismo, en el versículo 10, nos da un ejemplo, perdón, versículo 11, nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios les da. Y nos está dando como dos categorías que puede haber dentro de estos dones. Los que son de la enseñanza, de hablar y de compartir, y los que son de servicio, de hacer cosas más tangibles, si lo podemos decir de esta forma, ¿verdad? No lo use, nos dice, si tienes el don de hablar, de compartir, no lo uses para dar un discurso o para decir que tú hablas de una forma elocuente, no, lo debemos utilizar para hablar conforme a la palabra de Dios, porque Dios nos lo ha dado y a Él le pertenece. Si es un excelente maestro, enseñe, pero las palabras de Dios. Y si tiene el don de servicio, el de hacer, el de ejercitar, nos dice que lo debemos hacer. Sirva con el poder que Dios nos da. No en tu propia fuerza estarás ejercitando tus dones, no, sino en la fuerza que Dios nos da para que nosotros estemos ejercitando y llevando a cabo esos dones que Dios nos da. Ya sea que su don sea relacionada con la enseñanza o con el servicio, Dios le proveerá lo que usted necesite para llevarlo a cabo. Pero hágalo, no lo tenga de adorno, no lo tenga guardado, ejercite, cumpla ese propósito que Dios ha dado para sus dones. ¿Cómo lo podemos aplicar, hermano? Todo cristiano tiene un llamado al servicio. No es solamente para diáconos, no es solamente para pastores, es para toda la iglesia. Todo cristiano tiene un llamado al servicio. Por eso el Señor nos ha capacitado a cada uno de nosotros con diferentes dones para que los ejercitemos, para que los pongamos en práctica. Identifique sus dones y use los dones que Dios le ha dado. Esto es un buen ejercicio y le animo a que lo haga. Puede checar esta lista, ¿verdad? Que le mencioné hace un ratito. Romanos 12, versículo 13 al versículo 8, o Primera de Corintios 12, versículo 4 al versículo 10. E identifique cuáles son sus dones. Va a ser un buen ejercicio para cada uno de nosotros, pero también úselos. No los tenga ahí guardaditos. Sea un buen administrador. Hermano, esos dones no son nuestros. No sea como la parábola que tenemos de los talentos, que ha sido guardado, que le ha sido otorgado un talento y lo ha agarrado y lo ha escondido y lo ha guardado, y cuando llega el dueño le dice, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Nosotros también rendiremos cuenta por eso que a nosotros se nos ha dado, por esos dones que el Señor nos ha otorgado en nuestras vidas, y llegará el momento cuando llegue lo que dice el versículo 7, el final de todas las cosas, nosotros entonces daremos cuenta de lo que se nos ha dado. Sea buen administrador de lo que usted tiene. Y todo esto que Pedro nos ha dicho, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno,
El propósito es que el creyente pueda glorificar a Dios. El propósito para esto es que el creyente pueda glorificar a Dios. Porque Dios nos ha equipado, hermano, para glorificarle. En la espera del día final, de su regreso, sirve a tu hermano y glorifica a Dios en ello. Dios tiene un propósito en esto, en lo que Él nos ha dado. El versículo 11 nos dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y termina con esta bella alabanza y adoración a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha dado y nos ha puesto en este tiempo para que nosotros le podamos glorificar con las herramientas con las cuales Él nos ha equipado. ¿Qué estás haciendo con lo que Él te ha dado? ¿Cómo estás viviendo la espera de este día final? ¿Estás amando a tu hermano? ¿Estás listo para ese día? ¿Estás en constante oración? ¿Estás glorificando en todo lo que Dios te ha puesto para que en esa espera podamos ser de bendición y de testimonio a otros y en esa misma forma estemos glorificando a Dios? Te invito a que podamos orar y a que podamos reflexionar en esto que el Señor nos ha dado. Oremos. Padre, gracias por la bendición de tu palabra, porque sabemos que somos inmerecedores, Señor, de muchas, muchas cosas, pero en tu gracia, tú nos has amado. Y en tu gracia, Señor, tú nos has rescatado de la perdición. Te pedimos, Señor, que podamos ser buenos administradores y que podamos ser fieles hijos tuyos, que te glorifiquemos en todo lo que estemos haciendo. Ayúdanos a tener un amor ferviente por nuestros hermanos, que estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros y que de esta forma cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.